Vine preparado para hablar de cuestiones enlazadas más estrictamente con lo jurídico, quizá la propia inercia parlamentaria, legislativa, por vicio profesional y también por lo apasionante que resulta la discusión en términos legales, en términos constitucionales. Y como muchos senadores y senadoras esta noche aquí, había trabajado argumentos vinculados con el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, los tratados de derechos humanos, el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, la opinión de la OMS, los distintos pronunciamientos de Naciones Unidas, el Código Civil, el caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Es decir, iba a ser algo que estaba más relacionado con lo que uno venía estudiando en estos días, pero la verdad que se ha dicho todo, o se ha dicho casi todo, por lo menos. Entonces, señora presidenta, a riesgo de quizás sumergirme en un mundo más inexplorado para mí, hoy, en el transcurso de esta sesión, decidí cambiar la perspectiva de mi exposición en esta jornada histórica, en esta sesión de la que estoy orgulloso de ser parte. Entonces, verdaderamente consciente de que desde mi lugar de hombre, de varón, de mi deber y responsabilidad de acompañar, y de que no podría o no estaría muy cerca de poder interpretar fielmente qué cosas le pueden pasar por la mente, por el corazón, por su cuerpo a una mujer, a una piba que queda embarazada sin buscarlo, o a una mujer que es víctima de un abuso, de una situación violenta. Consciente de ello, igualmente me gustaría hablar de la desesperación. Creo que esa conmoción, ese trastorno emocional es lo que mejor podría acercarse ¿No a será hora de definir mirarnos hacia adentro más de la nuestra fe situación y elige de una otras mujer espiritualidades? que tiene un embarazo que no es deseado, está con miedo, está abandonada, que está con angustia, con desasosiego. Y mire, presidenta, no hay criminalidad en la angustia, no hay delito en ese desasosiego. No hay crimen alguno en una soledad que desgarra, en un futuro que se desploma, en un futuro que se desvanece como agua entre los dedos. ¿Quién se animaría aquí en este Senado de la Nación a llamar asesina a esa mujer? ¿Quién está en condiciones, de los que estamos aquí, en condiciones éticas y morales de hacerlo? Yo no. Yo no soy quien para juzgarlo. Y hay mucha hipocresía social, eso he repetido y lo comparto. Hay mucha solución mágica a problemas de una profundidad que solo quienes las atraviesan pueden llegar a dimensionar. Ellas, en definitiva, que son las que ponen el cuerpo. ¿Puede alguien creer en su fuero más íntimo que mantener la penalización del aborto va a disuadir a alguien de hacerlo? Eso no va a suceder, no sucedió ni está sucediendo hoy. Humberto Eco dice que todo problema complejo tiene una solución simple y está equivocada. Todo problema complejo tiene una solución simple y está equivocada. Entonces, la absurda simpleza, el error, la equivocación de creer que todo se resuelve juzgándolas, castigándolas, apuntándoles con el dedo, imponiéndoles una pena a la cárcel, encuadrándolas en una acción de tipo penal, antijurídica, como decimos los abogados. Es eso justamente lo que las lleva a buscar soluciones marginales, extremas, intervenciones en la clandestinidad, donde no existen las más mínimas condiciones de higiene, de salubridad. Entonces el resultado es un mayor riesgo de vida, justamente para esas mujeres, que siempre son pobres y están dejadas y liberadas a su suerte.
Y quiero hacer referencia en esta línea argumental a los profesionales de la salud, a los médicos. A los médicos. Que al estar el aborto formalmente penalizado y criminalizado se niegan a realizar incluso aquellos que serían legales por el artículo 86 del Código Penal. Porque la misma idea de la criminalidad del hecho provoca una suerte de prejuicio generalizado, extendido, que termina haciendo que aún los buenos profesionales, sensibles, sin trabas morales, que estarían dispuestos a hacerlo con otro marco jurídico, no cumplan con su deber. Por temor, por miedo al accionar de los jueces, por miedo a perder la matrícula, su profesión, porque no se sienten protegidos. Esto lo digo en el mejor de los casos, porque también están, como dice un amigo mío, los comerciantes del dolor, los fariseos de la desesperación, los corruptos de siempre, que desde sus clínicas privadas, de un sistema de salud que, como dijo nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, claramente hay que rediscutir en la Argentina, y en mi provincia particularmente, están ahí esperando a esas mujeres embarazadas que caen en las garras de un negocio que mueve cientos de miles de millones. Y que solo a partir de la despenalización de esa práctica, si se sanciona esta ley esta noche, solo de esa manera podremos cortarlo. Y ya no podrán lucrar con ellas, con su desesperación. Y hablo de las clínicas en el mejor de los casos, porque esta hipócrita legislación vigente hoy la lleva a encontrar secuelas gravísimas, irreparables, y lo que es peor, dejar su propia vida en una escondida habitación oscura, fría, clandestina, de algún inescrupuloso que se hace llamar doctor o doctora. Esa es la realidad de esta Argentina. Mire, Presidenta, en mi provincia, en la provincia de Río Negro, los datos estadísticos indican que en los últimos años, del 25% de profesionales objetores de conciencia pasamos a un 73%. Eso no es casual, Presidente. Eso no es casual. Los médicos objetores de conciencia crecen a la par de que los dejamos solos durante muchísimo tiempo, sin leyes protectoras, cargándoles una responsabilidad en términos individuales que debe ser sí y solo sí del Estado. Es por eso, así es como dejaron de ser garantes de derechos y pasaron a ser objetores de conciencia. Y esta curva va a crecer si no transformamos en ley esta noche el proyecto de referencia. Para ellos también es importante que sea ley. Es una protección, es un reconocimiento a la enorme tarea de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que este año particularmente tuvieron muchísimos conflictos, muchísimos problemas, enfrentaron una pandemia y en especial tuvieron problemas en mi provincia, una provincia desfinanciada, endeudada, con problemas sanitarios y un sistema sanitario, si no el más altamente privatizado de la Argentina. Y también es un reconocimiento a las organizaciones, a las socorristas en red y a tantas otras que vienen siendo las que acompañan a esas niñas, a esas jóvenes pobres, muy, muy pobres de mi provincia, que reemplazan en definitiva a un Estado que ha fallado, un Estado que falla y que hay que reparar. Y quiero hacer un paréntesis para homenajear, hablaba de las socorristas en red, de las organizaciones, a una rionegrina, a Susana Yapper, que se nos fue temprano, que ya no está con nosotros, pero que dejó un enorme legado. Y en Susana, mi homenaje a miles de mujeres de mi provincia que luchan todos los días, desde el feminismo, por una provincia con más derechos. Por todo esto, señora Presidenta, voy a votar favorablemente. Sin falsos pruritos, sin ambages, sin doble moral. Voy a votar a favor de la salud física y mental de miles de argentinas que con ley o sin ley abortarán. De todas maneras, en el 2021, 2022, todos los años venideros van a abortar igual. Voy a votar a favor de la vida de las que por decidir interrumpir un embarazo en condiciones paupérrimas, si no
transformamos este proyecto en ley, morirán inevitablemente. Voy a votar por la facultad de cada mujer de mi patria a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su futuro, por la autonomía de su voluntad. Voy a votar por su deseo, por su libertad. Pero no voto por el aborto, porque esta ley no obliga a nadie, como decía el senador Recalde, no obliga a nadie a abortar. Simplemente le reconoce el derecho y la legalidad de hacerlo. Puede No ir cerrando hay su delito. discurso, señor senador. Gracias. No hay delito, señora Presidenta, en esa desesperación. No hay criminalidad en la angustia ni en el tormento de una mujer o de una niña que sufre la ausencia del Estado en la más oscura y traumática soledad. Demos una demostración más de evolución histórica en materia de derechos en nuestra República Argentina y avancemos hacia un país más justo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor senador.